Roberto Carlos. Así como hemos comenzado algunas sesiones de la reflexión ética con música, una vez con Joan Manuel Serrat, en esa canción que se llama Algo Personal, otra vez lo hicimos con un tango cambalache, otra vez lo hicimos con un himno a la humanidad que es Imagine de John Lennon. Hoy con Roberto Carlos, una canción de 1970, entonces a ojo de buen cubero tiene esta canción como 50 años. Un ritmo rockerito de la época y que nos permite unas reflexiones éticas. Ahora vamos con este maravilloso autor que les traigo para compartirles y para que nos amenice esta fiesta de la reflexión ética, para que nos ponga sobre la mesa algunas de sus palabras, de sus reflexiones. Se llama Lin Yutang. Lin Yutang es un autor sinoamericano, es decir, chino-norteamericano. Se considera como el padre del vitalismo. Y como siempre les he dicho, estas reflexiones y estas conferencias, pequeñas conferencias que les doy, ojalá ustedes las aprovechen y tomen apuntes de cuánto autor se vaya nombrando, porque a ustedes les queda para que indaguen y amplifiquen este temario, estos conceptos, que los indaguen, que busquen por estos autores, que sepan pararse sobre estos autores y hagan un diálogo con ellos. Bueno, en este libro que se llama La importancia de vivir, este libro fue publicado en 1940. Entonces fue escrito por allá en el 35. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba Hitler? Ya era canciller, ya estaba Hitler en el poder, pero estaba dando los primeros pasos para esas épocas, ¿no? Y habían grandes amenazas ya en el 45 y en el 40 con el proyecto nazifascista. Escribe Lin Yutang para el tema que nos ocupa. El hombre puede vivir hoy en un país democrático amenazado en mayor o menor grado por grandes cambios sociales. O puede vivir en un país comunista que tiende cada vez más a acercarse y volver al ideal democrático. O puede vivir bajo una dictadura que acaso le sobreviva o a la que más probablemente él sobrevivirá. De cualquier modo, su vida individual sigue siendo un todo integrado, conformado por las corrientes de los tiempos, pero aún así retiene su individualidad. La filosofía no solo comienza en el individuo, sino que termina también con el individuo, porque un individuo es el hecho final de la vida. Es un fin en sí mismo y no el medio para otras creaciones de la mente humana. El mayor imperio del mundo, el Imperio Británico, existe a fin de que un inglés de Sussex pueda vivir una vida razonable y feliz. Una falsa filosofía presumiría que el inglés de Sussex vive a fin de que pueda existir el gran Imperio Británico. Las mejores filosofías sociales no reclaman mayor objetivo que el de que los seres humanos individuales que viven bajo tal régimen puedan tener felices vidas individuales. Si hay filosofías sociales que niegan la felicidad de la vida individual como meta final y objeto de la civilización, esas filosofías son el producto de una mente enferma y desequilibrada. Por cuanto atañe a la cultura, me inclino a pensar que el juicio final sobre cualquier tipo particular de cultura es el de qué tipo de hombres y mujeres produce. En este sentido,
Walt Whitman, uno de los más sabios y más previsores de todos los norteamericanos, lucha en su ensayo Democratic Vistas por formular el principio de individualidad o personalismo como fin de toda la civilización. 2 puntos, dice Whitman. Y si pensamos en ello, ¿en qué descansa la misma civilización y qué objeto tiene con sus religiones, artes, escuelas, sino el personalísimo, rico, lujuriante y variado? A ello todo se inclina, y es porque hacia ese resultado solo la democracia, en algo que se asemeja a la escala de la naturaleza, rompe los ilimitados eriales de la humanidad y planta la semilla, y hace justicia que los principios de la democracia preceden ahora al resto. La literatura, canciones, estética, etcétera, de un país son de importancia principalmente porque proveen los materiales y sugestiones de personalidad para las mujeres y los hombres de ese país y los aplican en 1000 formas efectivas. Hablando de individualidad como acto final, Whitman dice, este Whitman que tenemos acá, ya lo vamos a mirar. Hay en las horas más cuerdas una conciencia, un pensamiento que se alza independiente, elevado sobre todo lo demás, calmo como las estrellas, con brillo eterno. Este es el pensamiento de identidad, lo suyo para usted, cualquiera sea, como lo mío para mí. Milagro de milagros, más allá de toda afirmación, el más espiritual y el más vago de los sueños de la tierra, y no obstante, el más firme hecho básico y entrada a todos los hechos. En esas horas devotas, en medio de las significativas maravillas del cielo y la tierra, significativas solo por el yo en el centro, los credos, las convicciones se apartan y pierden importancia ante esta sencilla idea. Bajo la luminosidad de la verdadera visión, solo esa idea toma posesión, cobra valor, como el sombrío enano de las fábulas. Una vez liberada y cuidada, se expande por sobre la tierra toda y se extiende hasta la bóveda del cielo. Ese es Whitman, citado por Lin Yutang. Ahora, Whitman, del propio Whitman, en su fabuloso libro, escrito por ahí en 1886, Hojas de hierba. Quizá uno de los más descollantes escritores y uno de los más grandes poetas de la humanidad, Walt Whitman. Dice Whitman, estoy enamorado de mí mismo. Hay tantas cosas en mí tan deliciosas. Todos los instantes, todos los sucesos me penetran de alegría. No sé decir dónde se doblan mis tobillos, ni dónde nace mi más pequeño deseo, ni dónde nace la amistad que brota de mí, ni la amistad que recibo en cambio. Cuando subo las escaleras, me paro a considerar si la realidad no me engaña. El don Diego de día que florece en mi ventana me satisface más que toda la metafísica de los libros.
Y dice en otra parte de su poemario, que es el maravilloso Canto de mí mismo, muy conocido, muy famoso, y empieza con estos versos. Me celebro y me canto y me celebro. Y aquello que yo me apropio, habrás de apropiarte, porque todos los átomos que me pertenecen también te pertenecen. Ese es Walt Whitman, en Hojas de Hierba. Este es Lin Yutang, en la importancia de vivir y en su doctrina del individuo. De cualquier modo, la vida individual sigue siendo un todo integrado. Y ahí está la canción. Ahí está la canción que acabamos de escuchar. Y muchos otros autores. Bueno, desde los clásicos. Thomas Hobbes. Vayan y vean a Thomas Hobbes. ¿Qué dice Hobbes? Esto lo podemos ver de Hobbes. Karel Kierkegaard. Lo podemos ver en los más hermosos poetas que cantan a la vida, al placer y al gusto responsable de vivir mi propia vida, de vivir mi existencia. Ese es el egoísta ético. Esa es la clase de hoy, el egoísta ético. ¿Y qué es el egoísta ético? ¿Quién es el egoísta ético? ¿Qué proclama? ¿Qué dice? ¿Qué quiere? Me canto y me celebro y me canto. Estoy enamorado de mí mismo y cada átomo que me pertenece te pertenece. ¿Qué es el egoísta ético? ¿Y qué es esto de cara al otro, a las otras visiones éticas que hemos visto? Enrique Dussel, Levinas, Adela Cortina, la maestra María Teresa Uribe de Hincapié, cuántos otros, ya nombramos otros, ya nombramos a Thomas Hobbes. El hombre no puede hacer algo sino lo que puede por sí mismo. Y hasta se pregunta, ¿por qué es que tenemos que seguir la norma? Por mero miedo. Y en Hobbes van a encontrar eso. Es que yo respeto y lo hago a conciencia. Lo hago para que me respeten. Y van a encontrar otros autores y van a poder ustedes tejer una gran colcha, una gran sábana para que la pongan allá en su mesa. En esa mesa de intelectuales, que son ustedes, estudiosos, porque ustedes no se quedan con lo que acá se dice. Ustedes apenas acá tienen unos elementos para indagar y les queda un saborcito de boca, un antojito maravilloso para que vayan y busquen a Henry David Thoreau. Thoreau, el mismo que escribe ese maravilloso libro que se llama Walden, por allá mismo, por 1880 y tantos. Henry David Thoreau escribe en Walden su experiencia cuando se va de la civilización, de la gente, del gobierno y le dice, no te debo, nada me debes, me voy a vivir yo mismo, conmigo mismo, como se dice. Y después elabora más la teoría y escribe un maravilloso libro que llega hasta nuestros días y que ha sido punta de lanza intelectual, un puntal académico para una revolución tan grande como la revolución india. Ese es un pequeño libro que se llama El deber de la desobediencia civil. ¿Y qué hay en el deber de la desobediencia civil sino una imprecación, un cuestionamiento al Estado cuando dice el Estado que menos gobierna, el gobierno que menos gobierna es el mejor?
Y solo cuando los hombres estén preparados para responder por sus actos, así habrá de ser. Una proclama anarquista, porque también hay un individualismo anarquista. Y resulta que eso no son meras teorías, sino que todas estas teorías se van enquistando en la sociedad, van sembrando semillas conceptuales de la sociedad para que el mismo Mahatma Gandhi hubiera recogido esas palabras y ese libro, ese opúsculo de Henry David Thoreau, gran escritor como Whitman, de lo más grande que tiene Norteamérica como escritores. Whitman, otros derechos que deben de conocer y que quizá apenas estén reconociéndolos. El deber de la desobediencia civil es un derecho. El derecho también ya se trata como el derecho a la protesta, el derecho de desobedecer, el derecho de no obedecer una ley injusta, el derecho de los pueblos a rebelarse, todo viene de ahí. El derecho a no ser sumiso y el derecho que vamos a ver ahora en ese gran poeta francés, el derecho a la indignación. Cuando ustedes vean ese texto, indignados, que creo que ya lo buscaron, porque ustedes son estudiosos, que no se quedan con lo que aquí escuchan. Lo que aquí escuchan solo les da caminos para que vayan e indaguen, para que se llenen esos corazones y esas mentes de más conceptualización y escojan. Y entonces vamos a desvertebrar, desilvanar, a ir recogiendo qué es el egoísmo ético. Y ustedes lo pueden mirar ahí. ¿Cómo les voy a repetir yo lo que ya está en Google o en Wikipedia? Si ustedes lo pueden ir y recoger allá, ustedes lo pueden ir y mirar allá. Acá venimos y tratamos de darle un tratamiento reflexivo a todas esas cosas y a ver cómo volvemos complejo lo que aparentemente es simple. Algún profesor le podría decir, o yo les podría decir, el egoísmo ético es 2 puntos. Una doctrina ético-filosófica que afirma que las personas deben tener la norma social ética de obrar por su propio interés. Y tal es la única forma moral de obrar. Cuando nos veamos en el examen, les pregunto, señores. Pero más que esa simplicidad, empecemos a pensar qué es eso. Ay, el egoísmo ético es una doctrina ético-filosófica. Claro, es una doctrina. Es una doctrina y es filosófica, deóntica, indaga por los valores y por cómo estar en este mundo. Ética, es un reflexionamiento ético. Y es una doctrina porque es todo un complejo de conocimiento. No es la opinión, es que se me ocurrió tal. No. Es un complejo sistemático de conocimiento que fundamenta lo que dice. Por eso habrá que mirar, ir al viejo Hobbes y al viejo Søren Kierkegaard y a todos estos autores que vamos nombrando, y a Thoreau. No nos podemos quedar aquí repitiendo a Thoreau ni repitiendo a Hobbes. Pero sí diciendo que todos ellos están en una misma línea. En la misma línea de que yo soy capaz de asumir autónomamente el gobierno de mí mismo. Y como decía el poeta, porque soy el capitán de mi alma. Miren ese gran poema ya en esa película que se llama la que hacen sobre Mandela. Y el egoísta ético o el egoísta moral también tiene una racionalidad egoísta. Hay una racionalidad egoísta. Y entonces dice que uno siempre debe de obrar por su propio interés, por sí mismo. Yo les dije que este tema lo traía y que era muy provocador.
bueno, y provocativo también. Para los que estudian, para los que estudian, para los que reflexionan e indagan, uno siempre debe obrar por sí mismo. Y es que, como dice Hobbes, uno siempre está obrando por sus propios intereses. Y aunque esté haciendo algo por alguien, siempre es para que eso que hace por ese alguien lo beneficie. Hobbes, Thomas Hobbes. Vaya, vuelvan a Hobbes, pero es que no podemos volver a Hobbes y a todo Hobbes. Pero ustedes van a volver. Y el egoísta ético, hay quienes dicen que, hombre, yo celebro lo que todas las personas deben hacer, lo que les beneficie. Eso me encanta. Que todas las personas hagan lo que quieran. Ah, ese es el egoísta ético individual. Y hay otro que dice que él actúa según su propio interés, pero eso sí, no le importa ni asevera, ni cuestiona, ni juzga lo que otros hagan. Yo actúo por mi propio interés. Y ese egoísta ético es muy personal. Y hablan de que hay otro egoísta ético universal en el sentido de aquel que dice que todo el mundo haga lo que quiere, que debe actuar a su propio interés, a como le venga en su conciencia. Y eso sí, el egoísta ético no es irresponsable. Por ser egoísta no es que haga lo que quiera. Eso es un asunto. Y como dice la canción de Roberto Carlos, yo sé que me perdí entre mil filosofías. Claro, hay tantas filosofías, pero el egoísta ético escoge. Y responde por eso. Y responde por eso. Al contrario, y ustedes se van a preparar para que dentro de 8 días hagan ustedes la clase, coordinado por uno de ustedes, al contrario de la ética social, que plantea que esto hay que cambiarlo, que yo debo de nacer, vivir como persona ética y entregarme de manera altruista a los demás. El egoísta ético cree lo siguiente: si yo me meto en tu vida para ayudarte, es posible que no quieras que yo te ayude. Si yo me meto en tu vida para ayudarte, te estoy creyendo un minusválido mental y físico. Si yo me meto en tu vida para ayudarte, es una invasión a tu individualidad, a tu personalidad. Entonces, ¿para qué te ayudo? No. Pero entonces dice uno, y recordemos a la cortina, hombre, que uno al menos tenga la conciencia moral, el sentimiento moral, que le duela el dolor del otro. Aquí en este caso del egoísta ético, no se va a poder eso, no se va a poder eso. Entonces miren, muchachos, que en la cuestión ética hay también mucho de dónde cortar. Y cada uno corta la tela de donde quiera, el tipo de tela que quiera, si quiere una seda o si quiere un drill, cualquier tela, y hace su propio vestido ético. Se enfunda su propio vestido ético y ande con él. Cada uno de ustedes escoja. Listo. Y esto será que es un invento nuevo que apenas se lo trajeron desde Hobbes. Les voy a contar que esto es una conquista más, poder pensar eso. Y de acuerdo a las necesidades de cada momento histórico, pues se van pensando más cosas. Vaya usted a ver de dónde nació eso, el egoísmo ético. ¿Será que es fruto del capitalismo egoísta? ¿Será que es fruto de una sociedad enferma que desconoce al otro y no como nos planteaba el gran Levinas? Reconozca que el otro existe, la otredad, el otro, usted se refleja en el otro en usted. Sin el otro usted no es nada.
Pero viene el egoísta ético y reclama la suyedad, lo que es él. Pero algo de razón tienen. Así como dice Lin Yutang, y ustedes recuerden, porque un individuo es el hecho final de la vida, y eso es una conquista de la humanidad en la Revolución Francesa. Pero tenía también unos antecedentes que quiero que los veamos. Vamos a ver el antecedente. ¿Se acuerdan cuando estudiaron civil personas? Cuando estudiaron civil personas, vieron la persona. Antes de que existiera la persona, existiera el sujeto, el individuo de carne y hueso, pero no existía la persona. Es más, no existía la gente. ¿Se acuerdan del ius gentium, el derecho de gente romano, que da lugar a una cantidad de institutos jurídicos civiles? Nosotros lo hemos heredado. El ius gentium, el ius civilis y los derechos de la persona. No existía la persona. ¿Qué era la persona? La persona, la personae. Existía el individuo hasta que reconocieron, les tocó reconocer que cada sujeto tenía una particularidad y le dieron el nombre que tenían las máscaras que cargaban los actores del teatro. Y el actor del teatro estaba con la máscara amplificando su voz para que lo escucharan. Y cada máscara era diferente. Esa máscara se llamaba, recuérdenlo en Derecho Civil 1, la personae. Y de ahí viene que la personalidad es eso, la persona con unos atributos, un sujeto de la raza humana que tiene unos atributos, unas peculiaridades, unas individualidades, un yo íntimo, único, que solo le pertenece a él, que no tiene por qué ser objeto de la manipulación del otro. Hay que respetarlo por esa individualidad. Vamos a llegar allá. Ya reconocimos a ese sujeto de carne y hueso y le dijimos, usted es persona. Una conquista del derecho humano. Y ahí están nuestros institutos jurídicos actuales replicándolo, recordándolo todos los días. El derecho de la persona. Y después, pues que le agregaron la persona humana y la persona para distinguirlo de la persona comercial, ¿cierto? ¿Listo? En la Revolución Francesa, cuando nosotros éramos personas, pero no nos pertenecíamos, y nuestro régimen de libertades era apenas un sueño, éramos cosas. Veníamos de ese medievalismo donde el señor de la gleba era dueño de la tierra y de lo que hubiera en la tierra, de las personas también. Hay que meterle a esta historia también. El medievalismo, la gleba, ¿se acuerdan? Los siervos de la gleba. El siervo de la gleba no se mandaba, era persona. Por esa conquista del derecho romano, pero no se mandaba, no tenía libertades. El otro podía disponer de él. Es más, disponía de cuando usted se iba a casar, eso lo vieron ustedes en derecho. Cuando se iba a casar, el señor el dueño de la extensión de la tierra, yacía con su esposa, con la que usted iba a desposar, yacía con ella la primera noche, la desfloraba, y ponían allá unos cachos. Y el hombre, el siervo de la gleba, el campesino, estaba feliz porque el señor feudal, estaba acostado con la que va a ser su esposa, y ponían unos cachos para decir, no interrumpa. Eso era antes un lujo. Era un lujo. Ya después los tales cachos
tienen otra connotación, otro significado. En esa época, ese sujeto no se pertenecía y llega la Revolución Francesa y reclama para los hombres y mujeres el derecho a ser. Se fundamenta la Revolución Francesa en las libertades individuales. Recuerden que estamos hablando de la ética egoísta. Recuerden, y ya nos venimos saltando por la historia. Y les recuerdo también que la Revolución Francesa inauguró, creó, es más, inventaron. Montesquieu inventó la tridivisión de poderes. Y estaban esos grandes hombres con Robespierre, con Voltaire, con Rousseau, haciendo una revolución para que se reconocieran los derechos individuales de las personas. Ya damos un paso más. La individualidad. Estos estados están fundamentados y las constituciones nuestras todas están fundamentadas en los principios de la Revolución Francesa de la defensa de los derechos individuales. Y ojalá podamos decir, y no es una tautología, los derechos individuales de las personas. ¿Por qué? Porque la individualidad vale mucho y ese es, vale todo. El ser humano, si usted no vale nada, entonces ¿quién vale? Es una cosa. Ojo que entonces la persona que después fue ciudadano, que adquiere ya esa categoría de hombre libre, de hombre sujeto pero a las leyes. Sujeto pero a las leyes. No sujeto al capricho del señor feudal, sujeto a las leyes. ¡Qué gran conquista! Y ese es el fundamento y el pilar de todos estos estados que suelen llamarse estados liberales. Estados liberales. Todas estas democracias son estados liberales fundados en los principios de la Revolución Francesa, que abrevó de la escuela de la Ilustración. ¿Qué quería decir? Que primero se ilustraron, aprendieron, pusieron una luz sobre su poterna para hacer esa gran revolución, la Revolución Francesa. Pasa el tiempo. Y ese yo, ese ser individual, la materialidad de ese sueño encarnado en mí, la mismicidad, el yo mío, es más defendido aún y llega a ser más defendido en estos momentos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando esos hombres grandes escriben en 1947 la Carta de los Derechos. Y es si la Carta de los derechos del hombre y el ciudadano de la Revolución Francesa están fundamentadas en la libertad basada en el sometimiento a la ley. Soy libre porque me someto a la ley. Ese es el fundamento. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, viene esa individualidad a ser defendida con un concepto que es de los más grandes que tenemos y que une a toda la humanidad. Pues une tanta a la humanidad que es el consagrado por Naciones Unidas y se llama el concepto de la dignidad. ¿Y qué es la dignidad humana, muchachos? La dignidad humana es ese sentido, y digámoslo de manera clara, tranquila, sosegada, ese derecho que usted tiene a ser usted, persona, sujeto libre, y a no verse instrumentalizado por ningún proyecto, a no verse cosificado, utilizado, manoseado. Eso es la dignidad humana. Y miren todos los códigos y todos los principios. El primer principio de todo código dice:
este código, los principios de este código están fundamentados en el respeto a la dignidad humana. Y pasamos por encima de eso como si eso fuera deporte. Y eso es una construcción cultural que ha costado sangre, sudor y lágrimas, como diría Winston Churchill. Y esa dignidad humana es la que me permite a mí decir que soy yo, que puedo desarrollar mi potencial, soñar, querer, desear, aprender, tragarme al mundo, saber que cada átomo que me pertenece, te pertenece. Esa dignidad humana y ese yo es el que me permite decir, me entrego a esto, me entrego a aquello, libre y autónomamente. Es ese egoísmo ético el que defienden muchos autores, reclamando, como Henry David Thoreau, que ustedes van a estudiar muy seguramente, que haya hombres y mujeres capaces de verse en el espejo de su grandeza, pero también de su mezquindad. Que sean capaces de responder ante de sus actos. Que no tengan miedo al misterio de la vida. Esos hombres éticos individuales que no tengan esa urgencia de manipular al otro, mentirle al otro, usar al otro, comerse al otro vivo, fagocitarlo, antropófago de hombres, antropófago. Y es antropófago de todas formas. Ese no es el hombre libre, ese no es el egoísta ético, ese es el depredador. El egoísta ético considera que el otro también existe, pero que él, ante todo, necesita desarrollar ese potencial humano, ese potencial que como sujeto individual, como persona con características individuales propias y autónomas, como hombre, como ser libre y como entidad digna, puede desarrollar un potencial que le da la vida y que le da la posibilidad, como dice Lin Yutang, de ser feliz. Yo no estoy aquí para que el Estado viva, no, antes es al contrario. El Estado está aquí para que yo viva y viva feliz. Esa es la relación que hace él cuando habla del Imperio Británico. Yo no estoy aquí para la ciudad está para mí. ¿Quién es más importante? Es el sujeto, los sujetos, los hombres y mujeres que hacemos parte de este festín de la vida en sociedad. Que tiene detractores y que tiene contradictores los egoístas éticos. Claro que lo tienen. Y que alguna vez los egoístas éticos han hablado de mala manera sobre el egoísmo ético que niega, por ejemplo, las actitudes solidarias, altruistas con la gente. Estoy seguro que también. Y que hay quienes le den, los cuestionen con argumentos sólidos, también los hay. Esa es la tarea que ustedes tienen para dentro de 8 días y con esto muchas gracias, señores, por su amabilísima atención y ahí les queda este maravilloso tema del egoísmo ético. Profe, gracias. O sea que dentro de 8 días debatimos lo del documento que está ahí montado y que nos compartió. Muchas gracias, profesor.